Estamos de vuelta en Cátedra Médica ya con el tema central del día de hoy. Vamos a estar hablando sobre prevención y detección temprana de cáncer, el impacto que tiene esto en la calidad de vida del paciente y el pronóstico, lógicamente. Para ello, pues nos acompaña la doctora Lisbeth Balbuena, quien está con nosotros y nos complace tenerla aquí en cabina. Buenos días, doctora. Muchísimas gracias por la invitación. Yo feliz de estar aquí nueva vez. Gracias a usted, doctora. Nosotros sabemos que el esfuerzo que hacen nuestros colaboradores en poder estar aquí en una parte de esa mañana que pues es tan trabajosa para muchos de ellos en sus diferentes centros. Es un esfuerzo que nosotros valoramos y que esperamos que nuestra audiencia pueda sacarle el mejor de los provechos. Por eso queremos motivar a la gente desde el inicio del programa, del desarrollo del tema, que usted, si tiene alguna duda con relación a este tipo de tema que vamos a estar conversando en el día de hoy, si quizás usted es un paciente que acaba de ser diagnosticado con cáncer y tiene dudas, puede comunicarse con nosotros a través de nuestras líneas 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Doctora, hoy es el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer y pues nosotros como un medio responsable y un programa especializado en salud nos vemos en la responsabilidad de poder llevarles esas informaciones precisas que eduquen a la gente con relación a la importancia de prevenir o reducir los riesgos de las enfermedades oncológicas, el tema de la importancia de poner atención, como decía el doctor Montero, a las señales que nos da nuestro cuerpo tempranamente y buscar pues esa atención médica que nos ayude a tener ese diagnóstico temprano a la mano y que eso pues se traduzca en un tratamiento oportuno. Pero nos gustaría poder iniciar, como esto es una cátedra, hablando de qué es el cáncer y por qué aparece en el organismo. Muy bien. El cáncer no son más que un conjunto de células que no responden a los mecanismos de regulación celular normales y adquiere características que otras células no tienen. Me explico, nuestro cuerpo está compuesto por células y las células normalmente nacen, crecen, se reproducen y mueren. Esa es lo normal. Sin embargo, las células del cáncer son células que nacen, crecen, se reproducen, se reproducen, se reproducen y hacen lo que quieran. No responden a los sistemas de regulación y adquieren ciertas características que ninguna otra tiene, como por ejemplo que migran de un órgano a otro, crecen sin control y otra serie de cosas. Entonces, Son como básicamente, los niños malcriados, hacen sí, lo que quieren. un poquito peor. Un poquito peor. Existen factores de riesgo, porque decíamos al inicio, y muchos especialistas dicen, no se puede prevenir el cáncer. Y ahí nos gustaría que usted pudiera aclarar eso también, si tiene la misma opinión. Se pueden reducir los factores de riesgo. En este punto, entonces, la primera respuesta sería si realmente no se pueden prevenir las enfermedades oncológicas. Y la segunda, ¿cuáles son esos factores de riesgo comunes en las enfermedades oncológicas? Bien, eh, el cáncer es una enfermedad complicada, compleja. Entonces, cuando tú dices que algo se previene, que lo puedes evitar en su totalidad. Ujú. Y no podemos decir que podemos evitar que nos dé cáncer en su totalidad. ¿Por qué? Porque hay muchos factores implícitos. Lo primero es que hay cosas con las que el ser humano nace de manera inherente que no puede modificar. Ejemplo, el sexo. Hay Ujú. tumores que son más frecuentes en un sexo que otro. Ya el hecho de ser mujer, sabes que tienes mucho más probabilidades de hacer cáncer de mama. Si eres hombre, cáncer de próstata. Lo otro es la edad. Sabemos que ya a partir de los 60 aumenta la incidencia de cáncer. No puedes modificar la edad. Lo otro es, por ejemplo, tus antecedentes familiares. Si tienes familia que haya padecido la enfermedad, tampoco puedes modificar esto. Y si en algunos casos tienes alguna mutación genética heredable en tu familia, eso tampoco lo puedes modificar. Estas son cosas que con las que la persona nace y ya está. Y hay otras que sí son modificables, que sí dependen mucho de nuestra conducta, que se asocian a un mayor riesgo de aparición de cáncer, como son la obesidad, que se asocia a más de 10 tipos de cánceres diferentes, Ujú. fumar, tomar alcohol en exceso, todos esos son factores que van sumando puntos para la aparición del cáncer. O sea que decir que podemos prevenirlo del todo no es así.
sí podemos disminuir factores de riesgo. ¿Cuáles? Los modificables, los hábitos, nuestra forma de conducirnos. Eso sí podemos hacer. O sea, doctora, que si yo tengo quizás el factor genético ahí presente, pero decido tener un estilo de vida saludable, evitando el alcoholismo, el tabaquismo, comiendo saludable, puedo entonces reducir ese riesgo de padecer una enfermedad oncológica, a diferencia de que si tengo el factor genético y entonces fumo, tomo alcohol, como mal, llevo una vida sedentaria, ahí aumenta muchísimo más el riesgo. Ok, vamos a aclarar esta parte. Ok. Genético, cáncer de carácter genético es un 5% o menos de la población. O sea, estamos hablando de pacientes de una selección muy pequeña de pacientes. Entonces, para estos pacientes, las recomendaciones son un poco distintas. Sí tienen obviamente que tratar de llevar un estilo de vida lo más saludable posible, evitar el tabaco, el cigarrillo, el alcohol. Sin embargo, ya tienen algo de mucho peso que es una mutación genética. Ujú. Estos pacientes se toman otra especie de conductas, depende del gen que esté mutado, porque independientemente de lo que hagan, es muy probable que desarrollen cáncer. Pero esto es Ok. un muy pequeño grupo de la población. El restante 90% no van a tener mutaciones genéticas de ningún tipo. Y estos pacientes sí, modificando el estilo de vida, pues reducen muchísimo el riesgo. No fumando, haciendo ejercicio, manteniendo un peso saludable, disminuir el consumo de alcohol, entre otros. Perfecto. El tema de la polución, se habla mucho de cómo afecta a la salud en sentido general. ¿Qué relación tiene la contaminación ambiental con las enfermedades oncológicas? Sí, la verdad es que sí se han descrito unas partículas de materia fina en, en el tema de la polución que sí se ha asociado a algunos tipos de cánceres como el cáncer de pulmón. Ok. O sea que sí, países más contaminados, con más humo por la quema de combustible, sí pudiéramos decir que aumenta ligeramente, pero lo aumenta el riesgo de cáncer de pulmón. Sí, O de sea que hecho, hay situaciones descritas, incluso se han hecho películas de condiciones que se han producido cáncer por contaminación. No recuerdo el nombre ahora, de una película muy famosa de una actriz que me gusta mucho, que ella, el relato de la película es que hubo una contaminación por efecto del teflón en Estados Unidos, Del que teflón. se diagnosticó una serie de cáncer de piel, en fin, que era ellos tenían un depósito de agua y entonces ahí eliminaban la sustancia y al final esa población ganó la demanda. Entonces, ese tipo de condición que también es incontrolable, porque al final cómo controlamos el ambiente, también genera riesgos que al final uno no lo tiene posiblemente, pero por estar en contacto con este tipo de sustancias, por ejemplo con el asbesto. El Antes las casas se asbesto. techaban con Ajá. asbesto y luego se exacto. determinó, a través de la Sí, investigación que decíamos en ese momento, se determinó que las personas que vivían en casas con techo de asbesto, que el asbesto desprendía una arenilla y que esa arenilla se sí. iba al pulmón y entonces generaba lo que le llaman la asbestosis, generó en su momento. Entonces ya no se usa prácticamente. Ujú. Y entonces hay una serie de sustancias que efectivamente van generando que nuestras células, como decía la doctora Balbuena, que nuestras células no sigan la rutina, la normalidad de las células, entonces se aloquen ellas y entonces generen estas condiciones que al final afectan la salud de la gente. Así es. Hoy hablamos de cáncer en sentido general, doctora, por la fecha, pero nos gustaría poder especificar porque sabemos que hay algunos tipos de enfermedades oncológicas que no son tan comunes. Entonces, en términos de frecuencia, ¿cuáles son los cánceres que aparecen comúnmente y cuáles quizás son casos más aislados? De acuerdo. En términos generales, a nivel mundial, los Ujú. cánceres más frecuentes son mama, próstata, colon, pulmón. Ok. Sin embargo, en países como nosotros, centroamericanos, latinoamericanos, el cáncer de cuello uterino se suma, que ya no es tan común en países de primer mundo, pero sí Ujú. para nosotros. Que es por el tema de la Eh, vacunación, ¿cierto? El y cáncer del uterino. HPV, ajá, Exacto. de la infección por el HPV, Ujú. que se supone que es
podemos decir que es el único cáncer realmente prevenible, Sí. porque como la causa es la infección por el HPV y ya tenemos métodos de detección temprana, que es el Papa Nicolau, técnicamente ninguna mujer debería padecer ni morirse de cáncer de cuello uterino, pero los países latinoamericanos, centroamericanos, tenemos un tremendo problema de educación y todavía sigue siendo de los más frecuentes en las mujeres. Entonces, cáncer de mama en las mujeres en República Dominicana, entonces está el tema del cáncer cérvico-uterino, que ya aquí nosotros hemos repetido al cansancio, sobre todo para crear esa conciencia a las familias de la importancia de usted poder cubrir a sus niños desde que entran en esa etapa de la... ¿A partir de qué edad, doctora, es que se colocan estas vacunas contra el virus del papiloma humano? Están indicadas a partir de los 9 años, de 9 a 15 años. Y lo ideal es que el niño o el preadolescente no haya iniciado vida sexual activa. Claro. Esa es la indicación. Esa edad, pero que no haya iniciado vida sexual. Eso hace la diferencia entonces en que en la adultez, ese niño que usted cubrió mientras estaba bajo su responsabilidad no tenga que, en el caso de las mujeres, pues lidiar con un cáncer cérvico uterino, que es una situación muy difícil. En el caso de los hombres también se puede prevenir el cáncer de pene, se puede prevenir el cáncer de lengua. Entonces, son medidas que nosotros tomamos desde el seno de la familia, la decisión de poder cubrir a nuestros niños con estas vacunas para entonces en lo adelante nosotros evitarnos situaciones catastróficas como estas que se denominan las enfermedades oncológicas. Entonces, doctora, ¿hay síntomas generales que pudieran darnos esa alerta de que pudiéramos estar desarrollando una enfermedad oncológica? Esa pregunta me gusta mucho. En realidad, la mayoría de los cánceres en etapa temprana no producen ningún síntoma. Y esto es importante que se sepa porque, de hecho, por eso insistimos con las pruebas de detección temprana o de tamizaje, que son análisis y estudios que se hacen en las personas que están sanas, que no se sienten nada, para detectar cosas que pudieran estar ahí pasando y que podamos solucionar en una etapa temprana. O sea, no piensen que el cáncer da síntomas en etapas tempranas, no es así. Ahora bien, una vez que ya está un poco más avanzado, sí hay una serie de signos y síntomas que nos tienen que llamar la atención, como por ejemplo, pérdida de peso, de mucho peso, obviamente fuera de un régimen alimenticio o de pérdida de grasa, la anemia, muy importante, un adulto con anemia que no esté relacionada a un déficit de algún micronutriente, también es de investigar. Una masa de nueva aparición o nódulo de nueva aparición de crecimiento rápido también. El malestar general o la debilidad general sin ninguna otra causa que lo explique. La fiebre no asociada a procesos infecciosos también es un signo de alarma. En fin, cualquier signo o síntoma que tenga una persona que no se haya podido mejorar o con el tratamiento habitual de una enfermedad común debe ser investigado a fondo. Y saber que la mayoría del tiempo los tumores tempranos no dan síntomas. Por eso es importante hacerse los chequeos cuando no nos sentimos nada. Esa es la idea. Doctora, y hoy en día, ¿cuál es la batería disponible, digamos, de pruebas que se podrían estar haciendo sistemáticamente para diagnóstico precoz? Bien, mandatorio. Mujer mayor de 40 años, una mamografía al año. Una vez inicia vida sexual activa, no importa la edad, Papa Nicolau todos los años. En el hombre, evaluación prostática una vez al año después de los 40 años. Colonoscopía, ambos sexos, tanto hombres como mujeres, a partir de los 45 años, por lo menos una diagnóstica. Eso básicamente. Excelente. Doctora, es momento de que hagamos una breve pausa, pero nosotros tenemos más información importante que compartir con ustedes, así que les motivamos a que sigan en sintonía, pues volvemos en breve. Cátedra Médica, porque...